La deseamos, la Hola familia, buenas noches. Estamos desde Barcelona, aquí con Ricardo Bru, que lo tenemos al otro lado y él está en Gerona. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Bueno, aquí tenéis a Ricardo, ya sabéis que es uno de mis formadores, sobre todo de hipnosis y otras cosillas. Ya lo conocéis todos. Vamos a explicaros un poquito la dinámica de hoy. Primero, dar las gracias a toda la gente que está en el chat y que irá entrando, y a todos los moderadores que están ahí trabajando y ayudándonos a que todo esté perfecto. Y la dinámica es un poquito, ahora haremos las presentaciones de las actividades que tiene Bru. Mucha gente dice, a veces dais publicidad. No es publicidad, son actividades. Hay actividades y hay que contarlas porque a la gente le gusta ir a las actividades y a nosotros hacerlas. Entonces, daremos paso a las actividades. De las actividades entraremos con Bru, con una ponencia que él va a dar. Nos enseñará en un vídeo también de unos 7 minutitos, sorpresa. Luego habrá un ejercicio final, sorpresa también, y daremos paso al final a las preguntas. Hasta que no se acabe de hacer la ponencia en un total, no empiecen a hacer las preguntas. Las preguntas, cuando demos paso a preguntas, empezamos a recogerlas y las vamos haciendo. Lo digo porque hay que entender la dinámica de toda la ponencia para luego poder preguntar las dudas que realmente sean reales. Muy bien. Pues muchas gracias, familia. Bueno, Ricardo, primero, si quieres, empezamos por ti. ¿Cuáles son tus próximos eventos? Bueno, la próxima semana estoy en Nerja, en Málaga. Allí estoy con Marilyn Rosner, con Enrique de Vicente, con Pedro Amorós. Hay un congreso. Yo lo mío, ya lo sabes, que es ir haciendo congresos y seguimos de congresos. En este caso, como siempre, vida después de la muerte, contacto con el más allá. Y bueno, vamos a tener varias mesas redondas. Esto es lo más inmediato en el próximo fin de semana. No este, sino el día 24 o 25. Y después ya llega el mes de octubre y empiezo el máster de hipnosis, tanto en Barcelona como en Madrid, con la Fundación Blancama, que es el máster ya que se ha convertido en un clásico, donde van viniendo muchas personas que se dedican a la terapia, que hacen psicología, hacen Reiki, hacen diferentes niveles en la sanación y que quieren esta herramienta como algo productivo. Sí. Esto es lo más inmediato. Nerja en Málaga y máster de hipnosis también en Barcelona y Madrid. Y después estaré en Pamplona el día 13 dando una conferencia en un salón que hay de las artes adivinatorias. Por eso es solo un día, pero voy a estar en Pamplona, que no me lo deje, porque así digo todo lo de ahora y el mes de octubre. Bueno, decir que Ricardo Bru va a empezar ya con las formaciones de hipnosis en las cuales yo he estado. Recomiendo que vayáis porque vais a alucinar. A ver, hace mentalismo, hace un poquito de parapsicología aplicada a la hipnosis y la parte terapéutica, psicológica. Supongo que también darás la parte esa también de la grafología. O sea, es muy completo. Test proyectivos. La verdad que el máster de hipnosis es un máster que está muy apreciado ya, porque es un poco diferente, que rompe con la típica monotonía de la psicología más tradicional para buscar nuevas alternativas. Un poco lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Canadá, pues también lo estamos llevando ahora mismo a España. Es la hipnosis real, la que la gente espera. Muy bien, y para quien no lo conozca, en YouTube, en Caja de Pandora, tiene muchos vídeos, pero él ha hecho durante muchos años, ha hecho televisión en muchos países, no solo en España, es súper conocido, es uno de los primeros profesores que tuvimos de parapsicología aquí en Barcelona y que estuvo aquí enseñándonos todos estos temas y luego ya pasó al mentalismo, la hipnosis y bueno, y otras mancias que él sabe, que en otros vídeos le hemos ido desvelando poquito a poco. Poquita cosa, sí, hemos hablado. Algunas cosillas hemos hablado, con lo cual ahí tienen sus vídeos, pueden entrar en Caja Pandora y en otros canales de YouTube donde... La verdad que yo, de todos los vídeos que hemos grabado, hay uno que tengo, para mí es especial,
que es el que grabamos en Montserrat, que estuvo Yolanda también con nosotros, porque es un vídeo que estuvimos en un museo que prácticamente no se graba nunca allí, donde es muy difícil hacerlo. Yo pienso que es un vídeo que siempre recomiendo a la gente que conozco, que digo, mira, hay un vídeo en Pandora sobre Montserrat que te lo recomiendo. Eso es verdad. Es muy bonito. Estuvimos allí con el padre, aquel hombre tan mayor, yo no me acuerdo el nombre, Sí. pero espectacular, hablando también con una serenidad y un conocimiento. Y nosotros Sí. pensábamos que iba a ser algo parco y el hombre ahí se lanzó y fue dando. Y nos dio un detalle, que tiene miles de fotografías de lugares que ya no existen y que solo tiene el archivo secreto de Montserrat. Lugares que han desaparecido. Mira, ahora la guerra de Siria, seguramente serán sus fotografías las de muchos lugares que han desaparecido por completo. Es curioso, pero eso está en Montserrat. Es así. Es así. Bueno, vamos a pasar un poco también a las actividades que tiene Ricardo Bru en Caja Pandora. Sí. Son webinarios, es decir, usted entra a una aula virtual donde hace una formación. En este caso es un taller de autohipnosis, es el 9 de noviembre de 2016 y el título es ¿Podemos recordar otras vidas y planos de existencia? ¿Qué nos puedes contar aquí un poquillo? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, como vamos a trabajar la autohipnosis, que no deja duda de que es autohipnosis, es decir, autoprogramarnos. Es, por lo tanto, un curso en 3 sesiones. Todas nos dan algo, se puede hacer una, se puede hacer 2 o se puede hacer las 3, pero que sirven para que aprendamos, por ejemplo, a recordar, a ordenarnos, dar este inmenso archivo que es la mente, empieza a dar soluciones y podemos recordar otras vidas, podemos recordar otros planos de existencia. De hecho, es el mejor preparativo, porque si os gusta, si estos vídeos de autohipnosis os gustan, puede ser una buena introducción para después desarrollarlo, hacer un máster de hipnosis, hacer otras cosas y meterse de lleno. Yo creo que el autohipnosis es el primer capítulo para el conocimiento personal, para la mente y para todo ello. Muy bien, pues también el próximo sería enfrentándonos a la muerte, que sería el 21 de diciembre. Sí. Y luego ya tendríamos el del 10 de enero, que sería la reencarnación. La reencarnación, sobre todo, recordar otras vidas, planos de existencia. Todos tenemos a veces... Primero, les voy a enseñar en autohipnosis a entrar en el umbral. Sabes que el umbral, según como nos decía Cándido Xavier, sería el lugar que hay entre esta vida física y terrenal y ese terreno inexplorado para ir a lo que es el mundo de la luz, el mundo de los seres espirituales. Hay un terreno o una especie de umbral. En ese umbral se puede pasar más o menos tiempo, hay muchos anclajes y vamos a hablar en autohipnosis, que es una introspección. Pienso que puede ser muy bonito trabajar este tema. Así que estos binarios, pienso que como formación excelente para meterse de lleno en este campo. Luego, cuando vean el vídeo en diferido, yo pondré un enlace que si clican y le tocan, verán un cuadrito blanco que pondrá veréis que pondrá el enlace, le clicaréis y os mandará directamente a la página web. Lo digo para la gente que estáis ahora viéndolo en directo, si esperáis un rato en diferido, tenéis el enlace directo. Pero si no, acordaros que en el YouTube hay un desplegable, una parte escrita, que ahí también está el enlace y las formas de contacto con Ricardo Bru o con cualquiera de nuestros ponentes. Y la gente que estáis escuchando en el iVoox, que también lo vais a escuchar en diferido, también tenéis un desplegable en iVoox que también tiene todos los datos de dónde se va a hacer o cómo conectar para entrar a este webinario a través de Aulas Pandora. Pero aquí abajo también, digo para la gente que está en audio, gonzalezbru@gmail.com es el contacto directo de Ricardo, por si ustedes quieren hacer alguna actividad de las que él ha dicho antes al principio, pues puedan acceder a esas actividades. O si lo ponen en Google, encontrarán perfectamente dónde están todas sus actividades. Pues... Sí. Bueno, y el binario, como acabas de decir, será un aula, es decir, la gente podrá hacer preguntas y habrá debate y podrán preguntarme pues sobre todo lo que quieran. Para eso es un online, ¿no? O sea, es un aula virtual, total. Muy bien, su parte de formación y luego trabajo en equipo. Exacto, exacto. Pues yo creo que queda un poquito, bueno, yo creo que queda ya bastante claro. Y entonces, la dinámica de hoy, el título que tenemos es Viajando al espacio, hipnosis cuántica. ¿Por qué le has puesto este título o de qué nos vas a hablar hoy, Ricardo? Le he llamado hipnosis cuántica porque quizá la hipnosis como es una materia que puede englobar diferentes aspectos. La cuántica sería más el espacio-tiempo. Hoy voy a hablar de las civilizaciones desaparecidas, de esas civilizaciones que guardan misterios,
enigmas, y es de los Anunnakis, de Siria, de Babilonia, los zigurats, las pirámides. ¿Qué misterios quedan por recordar? Algunos españoles hemos ido al corazón de las pirámides en los años 80 y en los años 90 a investigar, cuando aún no estaba tan adulterado todo el proceso, a investigar si habían enigmas, si habían algunos secretos dentro de esos monumentos, cerca de estos monumentos o al lado de estos monumentos. Y la verdad es que sí, habían enigmas. ¿Y cómo se captaban? ¿Cómo se podía llegar a ellos? ¿Cómo se podía obtener información? ¿A base de arqueología? Yo no soy arqueólogo, aficionado, como mucho. Yo no tengo conocimientos para excavar ni permisos, pero sí puedo tocar, como toco ahora la pantalla. Y al tocar, si estoy en un estado psíquico especial, capto, recibo, obtengo información. Y esa información es lo que ahora vais a ver dentro de nada, cuando Luis nos lo ponga, un vídeo grabado en el corazón de la pirámide de Keops con una sensible que consigo que de alguna manera esté dentro de la historia antigua. Le pregunto qué ve, qué siente, qué está viendo. Y nos cuenta cosas que no están en un libro, que no están en un relato arqueológico, sino en el centro de la mente, lo que la mente capta, lo que la mente es capaz de percibir. Muy bien. ¿Quieres que te pase a poner ya el vídeo? Yo creo que sí, entraríamos en el vídeo para hablar de él después de. Creo que vale la pena. Adelante. Perfecto. Vamos a irlo poniendo. Lo ponemos al principio. Al principio, sí. Aquí ya se ve el grupo, un pequeño grupo de investigación con Benjamín Noriega. Esto es como estaba la pirámide de la Reina justo hace 25 años, con una escalera donde se estaba haciendo una excavación británica. Todo esto ya no existe ahora. ¿Dónde está ese vaso? ¿Dónde está? ¿Qué hay en ese vaso? Un pasillo. Pasillo. ¿Ves aquí? ¿Ves? ¿Qué hay ahí? Está aquí. Pero vamos arriba. Más arriba. Más arriba. Búscalo para arriba, búscalo. Arriba. Hay otra habitación arriba. ¿Cómo es esta habitación? ¿Cómo es? Totes les manifestacions de la videnta anaren en el sentit que a la piràmide queden encara molts corredors i cambres per descobrir, i les seues percepcions pareixien confirmar el que ja havia sigut percebut en la cambra del rei. És a dir, que la tomba i el tesor de Keops es troben encara en l'interior de la piràmide, en el mateix centre i a gran profunditat. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay? Hay otra cámara como esta. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Danos información. ¿Qué hay? Muy abajo. Quiero que nos digas. ¿Ves? Pues estamos hablando de 3 cámaras diarias. Oye, Muy abajo. digo si ves algún objeto. Esta cámara está vacía. ¿Hay algo de esas cámaras? ¿Qué hay? Abajo o arriba. Arriba. Arriba hay un sarcófago. Arriba hay un sarcófago. ¿Qué más hay? Nada más. Abajo. Abajo. Perdido. Abajo. Primero hay ¿Qué hay? mucha cámara. Sí. Pero no como esta. Es como una gruta. Real. Es agradable. Pero más abajo, muy abajo. Sí. Muy abajo. Sí. Hay una cámara. ¿Qué hay en esa cámara? Hay otro sarcófago. Hay otro objeto. Sí. ¿Qué hay más? Muebles. Son 6 cosas. Dime, ¿cómo son? Eso es importante. ¿Cómo son? Está oscuro. Búscalo. Está muy oscuro. ¿Hay algún objeto metálico? Tengo mucho miedo. Busca. ¿Hay algún objeto metálico? Hay muchos. ¿Muchos objetos metálicos? Sí. Está hablando
Muy abajo. Yo creo que podríamos, más o menos... Més tard, la videnta ens donava també la seva versió del que havia vist i sentit durant el trànsit. Empecé a caer a través del suelo, es como si el suelo me hubiese tragado de golpe. Y caí muy, muy abajo. Pasé por la cámara, por lo que llamábamos el inframundo, y seguí cayendo muy abajo. Entonces fue cuando vi una segunda pirámide. O sea, lo mismo que había arriba, había abajo, bajo el suelo. Era una pirámide invertida. Era esto aproximadamente. Entonces, en el centro de esta otra pirámide había una cámara bastante grande y a pesar de la oscuridad pude ver que había un sarcófago cerrado. Estaba totalmente cerrado, tapado y no se podía ver nada. Yo presentí que allí dentro había alguien enterrado. Entonces, alrededor del sarcófago se veían objetos brillantes. No pude verlos bien porque estaba muy oscuro, pero relucían muchísimo en la oscuridad. Vi también una especie de cofres que estaban más adelante, o sea, el sarcófago estaba como separado del resto de la cámara por una pequeña pared, pero no era alta, no lo cubría, simplemente lo separaba. Entonces, delante de esta pared habían unos cofres en el suelo, eran pequeños, y a un lado me pareció ver muebles. Eran unos muebles muy raros, la verdad que de unas formas muy raras. Lo que pude ver más claro era una especie de silla que estaba en el centro mismo de la cámara. Era ovalada, era muy rara. Era, vamos, no tiene nada que ver con las sillas que conocemos. Enseguida subí de nuevo hacia arriba, hacia la pirámide de arriba, y regresé junto a los hombres cuyas voces había oído acercarse por el pasadizo. Estaban en esa cámara superior, en la que había también como una especie de sarcófago o de tumba, o no sé cómo llamarlo. Depositaron en el suelo un sarcófago que traían entre todos, y la verdad es que ahí se terminó mi trance. Amb este últim testimoni vam acabar les sessions de clarividència, però l'experiència encara no havia acabat. Ens disposàvem a preparar una històrica experiència de telepatia entre la Gran Piràmide i un atreus situat a Madrid. Aconseguiríem establir la connexió telepàtica. Sabrem els resultats abans que acabe esta nit de misteri. Bueno, Ricardo, como se habla un poco en catalán y se escuchaba un poco flojo, yo he puesto aquí por el... Es decir, por el... Bueno, era valenciano, que quede claro. Valenciano bueno, en el sentido, porque no me gustaría, que muy parecido al catalán, por supuesto. Pero eso fue porque este fue un programa que dio Canal Nou y no tengo la versión en castellano. Entonces, pero se entiende muy bien, La verdad es que ahí solo, en fin, si no puedo explicarlo yo. Pero vamos, esto es... Se ve perfectamente cómo estoy en la Cámara de la Reina. Allí hicimos diferentes experiencias. De hecho, este vídeo se puede ver al completo en YouTube. Ese es un vídeo de YouTube que se puede ver. Es experiencias en la pirámide de Keops. Salgo con mi amigo Enrique de Vicente, que él me acompañó en la expedición. Y quería señalarlo. Han pasado 25 años ya de esto. Se dice pronto. Por lo tanto, nos hemos hecho más mayores todos los que estuvimos, lógicamente. Pero aparte de eso, si te has fijado, que lo he dicho, no sé si se me ha oído, se ve una escalera al fondo y un agujero arriba en la Cámara de la Reina porque estaban excavando. Nos dejaron entrar y yo subí, lógicamente, por esa escalera a ver qué estaban haciendo. Solo decirte que los que sigan un poco los temas de la pirámide, mi sensible dijo que era una persona que ha estado en trance, me está contando cosas, que veía una habitación, que veía objetos. De hecho, ella coincidía con un tema, que lo que es la pirámide de Keops está todavía por descubrir. Lo que estamos viendo son cámaras un poco para la galería, para la gente, que las cámaras secretas no se han descubierto. Cuando eso estábamos, esto creo que era el año 93, 92, 93, cuando hicimos esta expedición, porque hicimos 10 y esta es una de ellas. Y curiosamente los americanos tuvieron un robot que se llama UPAU Project, que es un robot con ruedas, que por ese agujero que señalamos en la escalera lo colocaron y dio lugar a la famosa puerta que se encontró como unos 50 metros más allá. Por lo tanto, una puerta que va a dar lugar a una habitación o otro lugar que la sensible, sin necesidad de ir con el robot, ya vio desde su trance, ¿no? Esa es la parte más bonita que creo, porque con un año de diferencia antes de que llegara el robot, el sensible ya dijo que había
eso, incluso más abajo de la galería, como una especie de pirámide invertida, algo muy bonito en investigación psíquica. Esto es hipnosis cuántica, que en aquel tiempo pues no lo llamábamos hipnosis cuántica ni nada por el estilo, sino hipnosis sin más, pero que ahora con un poco con el fervor cuántico, con todo lo que ha sucedido, nos damos cuenta que es vivir ese espacio-tiempo fuera en el momento presente. Por lo tanto, igualando en el sentido cuántico de que no hay un tiempo, sino que hay una comunicación en lo mental que es patente para todo el universo. Más o menos sería eso. Yo no sé si me he explicado bien, Luis, pero lo he intentado, ¿eh? No, te has explicado bien. Yo deciros a los que nos estáis viendo que aquí abajo he puesto el nombre y el enlace de YouTube. Lo he compartido también aquí en el chat, pero bueno, la gente que lo veis en diferido, lo estáis viendo aquí. Podéis darle al pause del vídeo y podéis enlazar este vídeo directamente, volverlo a escuchar y así lo resentís. Entonces, Ricardo, la mujer esta, entender de que había... ¿Esta cámara ha sido descubierta o todavía no ha sido descubierta? Se ha descubierto la puerta. O sea, el robado, eso si alguien se pone en internet, pone Robot UPAU Project, Gran Pirámide de Keops, y verá cómo entra el robot, cómo va y sube y llega a una cámara que está cerrada, es una puerta cerrada, que se ven unas argollas con cuerda que penden de ella. Esto no ha podido ser descubierta porque habría que tirar la pared, ¿no? Pero que la sensible sí sabía que había una cámara. De hecho, la indica, pero que el robot nos la confirma. ¿Qué hay detrás de la cámara? No se sabe, porque habría que perforar y todavía el gobierno no da autorización para entrar dentro de esa cámara. Por lo tanto, la cámara secreta sigue siendo secreta. Según mi sensible, hay objetos y hay cosas de valor más allá de esa puerta. De hecho, fíjate que pocas veces hay un experimento que unos años antes llega la sensible y dice que hay A, B y C, y después llega un robot y siguiendo el mismo camino te indica que es verdad, que hay una puerta y un camino. Esto es muy interesante y es un trabajo que pocas veces se puede hacer, ¿eh? La verdad es que es así. Muy bien. Bueno, yo le doy las gracias a toda la gente que está en el chat y nos está saludando. Las preguntas las haremos al final de la ponencia. Y bueno, antes en la introducción nos has dicho que nos hablarías un poco de esas culturas antiguas y las conexiones o misterios que todavía nos han desvelado. Como por ejemplo esto que estamos hablando de Egipto. Por ejemplo, los que viven en España, yo sé que esto se puede ver en todo el mundo, pero en España tenemos una cultura megalítica muy bonita. Por ejemplo, hay una isla preciosa en el Mediterráneo que es la isla de Menorca. La isla de Menorca tiene una serie de monumentos megalísticos extraordinarios. He podido investigar allí, he podido estar en diferentes talayots y hay una estructura casi piramidal que se llama la naveta, o nave pequeñita, naveta en menorquín, naveta de Estudons, de alguna manera sería de las montañas pequeñitas, ¿no? En esa naveta hemos podido hacer diferentes experiencias de regresiones y nos hablaban un poco que la gente de esa cultura tenían algún tipo de contacto con Egipto. Fíjate, estamos hablando de Menorca. Pues yo cuando salió esto pensé, bueno, Ricardo, a ti te sale Egipto hasta en la sopa y de alguna manera pues te ha salido, vale, ya está. Qué curiosidad la mía cuando se encuentra, no allí, no en ese lugar, pero sí a pocos kilómetros, una estatua egipcia entre las runas de esa cultura megalítica. La respuesta del Museo Arqueológico de Menorca, esta estatua toda en forma de buey, de buey apis que hay, se puede ver en el Museo Arqueológico de Menorca, o sea, se puede visitar, ¿eh? La explicación es que los mercaderes romanos de alguna manera la trajeron y quedó allí. Bien, pero fíjate otra vez la coincidencia cuántica. Una sensible mía, otra, en la naveta, que es un trozo megalítico, en unas regresiones, me dice que hay una estatua, un contacto egipcio. Vas al Museo Arqueológico y sin que ella hubiera ido, porque era de Barcelona, ni hubiera estado nunca en Menorca, sabía que existía esto. Bien, todo eso son cositas que te hacen pensar que hay una conexión de información donde esas culturas que puede haber sido de 4 o de 5.000 años, por ejemplo, la cultura minoica, la cultura de tebaica, la cultura de Troya, de la guerra de Troya, de Helena, de París, de todo esto, sigue estando ahí. Solamente la tenemos que recuperar. ¿Cómo la recuperamos? Bueno, luego haremos una experiencia. Me he traído
una cosita que todo el mundo conocerá cuando lo vea ahora, supongo. Este es Anubis, me lo traje de uno de los viajes. Evidentemente no es un monumento arqueológico, es una reproducción, porque si no esto sería un robo y no me dedico a robar. Pero me ha servido porque siendo una reproducción, es una reproducción antigua. Lo compré como antigüedad y reproducción. Entonces, curiosamente, con él, como es pequeñito y llevable, como puede verse aquí en el vídeo, me lo llevé también y estuvo dentro de la pirámide de Keops. Curiosamente, Anubis, que es uno de los dioses del panteón egipcio de la Neada de Heliópolis, era un poco el guardián del otro lado. Cuando de alguna manera se pesa el corazón del difunto, se le pone en una báscula, en una especie de balanza, la pluma de la Maat, que es la pluma de la verdad, y al lado el corazón, que sería sus acciones, las obras, eso, los difuntos en su trance en el más allá. Y siempre todo esto se hace en presencia de Anubis. Por lo tanto, Anubis es un dios importante, o muy importante, ese dios chacal, que yo me quise llevar dentro de la pirámide. Estuve en la Esfinge, en un laberinto que hay debajo de la Esfinge. Se podía, en los años finales de los 80 y de los 90, se podía visitar ese agujero, ese pequeño lugar. Ahora está cerrado, pero a ver, hay muy poca cosa, pero el hecho de estar allí, se cree que allí estaban guardadas las láminas secretas, es decir, las láminas del antiguo arcano. Pero bueno, todavía yo toda la información que tengo es a través de las regresiones hipnóticas que en ese contacto cuántico he podido hacer. ¿Qué ocurre? Que como hemos dicho al principio, mi sensible me dice que hay una cámara y una puerta, y la hay. La otra me dice en Menorca que existe una especie de figura egipcia que encuentran y está en el Museo Arqueológico. Y en diferentes lugares hemos ido haciendo esa experiencia y claro, me veo en la obligación de tocar una de las más importantes que he hecho. No voy a irme a 5.000 años atrás, ni 3.000, sino me voy a ir pues a los años 39-40. Y me dirás, bueno, ¿esto es dónde? Digo, en España, Guerra Civil Española. En ese momento hubo en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Jaén, la zona entre Jaén y Córdoba, hubo el asalto en la guerra, ¿no? Y cayeron una serie de familiares y murieron. De guerra, como está pasando ahora en Siria. Y curiosamente, yo iba a Belmez de la Moraleda a investigar las caras de Belmez. Y ahora me dirás, ¿y qué tiene que ver la guerra civil? ¿Qué tiene que ver la Virgen de la Cabeza? ¿Qué tiene que ver todo eso con Belmez de la Moraleda? Pues bien, resulta que parte de los familiares que murieron en esa batalla son familiares de María, la propietaria de la casa de las caras de Belmez, y sus caras, las caras que salieron en Belmez de la Moraleda, resulta que tienen que ver con los rostros de los familiares, como yo puedo demostrar en una investigación, y que después sacó, Iker Jiménez sacó un libro que se llama Las tumbas sin nombre, precisamente basado en mi investigación. Y en esa investigación se veía como las caras de los niños que murieron en el combate y como María, que era la propietaria de las casas, al estar en contacto, en pensar, ¿no?, en ese momento, en sus familiares muertos, grabó, parece ser psíquicamente, esas caras o las primeras caras de Belmez. Por lo tanto, sigamos con el universo cuántico. Lo que pensamos se puede convertir en una distorsión de la materia. Además, podemos captar pensamientos y situaciones y hechos que han sucedido en el tiempo y que no han desaparecido. ¿Y dónde están? Pues están en la piedra. Aquí, como os decía, es como si esta Anubis, imaginémonos que estuviera en la tumba de Tutankamón y yo lo cogería la historia de Tutankamón, que por cierto, también han encontrado 2 cámaras más debajo y también se puede leer en diferentes artículos que yo he publicado como unos sensibles me dijeron que no estaba descubierto todo de Tutankamón en ese lugar de la tumba. Es decir, tampoco se trata de irme poniendo medallas, pero esto basta con leer revistas del más allá para ver que estas situaciones se habían provocado. Por lo tanto, fijémonos qué bonito. Podemos, a través de la mente, de la regresión y de las técnicas hipnóticas avanzadas, contactar con una realidad histórica, salto cuántico, donde el tiempo desaparece y todo es el mismo plano. Y entonces estamos viendo lo que sucedía en ese tiempo de Napoleón, en el tiempo de Tutankamón, y captamos esas situaciones. Porque la sensible que la gente ha visto en la cámara de Keops
no es que estuviera contándomelo, sino que estaba viendo lo que sucedía, no en este tiempo que yo le preguntaba, bueno, del año 93, sino en el tiempo que ella lo veía haciéndose. Por lo tanto, hemos establecido una pauta que la hipnosis cuántica, entre otras cosas, nos sirve para conectar en ese espacio-tiempo y recuperar historias del pasado, ¿no? Esta sería la parte más bonita. No sé qué te parece, Luis, pero como investigación me parece extraordinaria, ¿no? Captar, defender y sobre todo llegar, ¿no?, a estos planos tan interesantes. A mí me gustaría profundizar en varios temas antes de Sí. seguir. Has hablado de arcanos, antiguos arcanos dentro del tema de la pirámide. Cuando Sí. te referías a eso, que había unas láminas de oro, ¿qué te estabas refiriendo? ¿A un tarot exactamente o a otra cosa? No, el libro de Tot era uno de los libros que se guardaban en el agujero que yo he podido visitar y que si quieres en otra ocasión, en alguna de las otras conexiones, me comprometo a enseñarte exactamente el lugar porque yo bajé ahí, ¿no? Entonces, en el libro de Tot estaría lo que nosotros conocemos como el tarot egipcio. Exactamente. Que serían los 22 arcanos del libro de la vida, del río, que van desde el Asuán, de la primera catarata, hasta Memphis. Después el tarot se dispersa en el delta y hay otros 20. En total, 42 son los arcanos selectos y después a esto se multiplica por otros 42 hasta dar lugar a 84, que es el número secreto del tarot egipcio, que poca gente lo trabaja. Pero los primeros 42 son los jueces de la muerte, ¿no? Eso estuvo en su momento en la Esfinge, guardado por los sacerdotes de la época, y ya Edgar Cayce y algunos otros sensibles nos habían hablado de que debajo de la pata izquierda de la Esfinge había esos archivos secretos de la Atlántida. Pero creo, con modestia, y no me puedo comparar con él, que creo que se refería no a la pata, sino a ese agujero que está precisamente en la cola, que es el que no se ve. Cuando los turistas van, la cola queda tapada, que es la parte de atrás. Pues ahí está el agujero, ¿no? Ahí es donde, de alguna manera, existían esos arcanos. Ahora, ¿qué queda? Nada. Pero muy sensible, yo bajé con Jordi, con un alumno mío, y estuvo allí en regresión, y me comentó, me describió las láminas que poco a poco he ido recuperando y que creo que tú has podido ver, Luis, porque eres de los pocos que las has podido ver. De hecho, tengo un juego tuyo que nos regalaste a mí y Yolanda. Sí, pero esto en realidad no lo he comercializado porque todavía ha quedado en un entorno todavía un poco de alumnos, ¿no?, de gente de confianza. Y quizá a lo mejor en un futuro o el próximo día, que creo que es el 28, ¿no?, que hacemos otra parte de cuántica, pues ya me pongo dos deberes. Uno, enseñarte el agujero de la Esfinge. Dos, enseñarte, o te pasaré un PowerPoint o algo, sobre los arcanos verdaderos para que la gente los vean, de los que descubrimos en cuántica, ahora le llamamos así, o viaje a través del tiempo, a través de las regresiones en el Antiguo Egipto, sí, por supuesto. Yo he visto, bueno, los tenemos en papiro, no nos las he enseñado, no las he explicado. Creo que hay un vídeo en Caja de Pandora donde salen las cartas, que las enseñemos, que la pueden buscar, pero bueno, en cualquier otro momento la volvemos a enseñar. Pero por aquí me han estado preguntando por el chat, entonces el tarot viene es decir, de los atlantes, de los egipcios, de los judíos, es decir, el tarot realmente ¿de dónde sale? Porque una cosa es que si lo trae Tot el Atlante, Tot viene de la Atlántida, se supone que es algo que trae de allí, pero claro, al encontrarse en Egipto podemos sospechar que a lo mejor se ha inventado en Egipto. No se sabría. Bueno, lo que sí está claro y me ha quedado a mí muy claro en mis regresiones, yo sobre la Atlántida solamente he hecho un trabajo en la isla de Tenerife. ¿Qué quieres? Un día hablamos de ello. Porque allí hay otras pirámides, las pirámides de Weimar, que supongo que no sé si las conoces, son unas pirámides de tronco que ahí estuve trabajando en su momento, ¿no? La realidad es que yo no voy a entrar porque me faltaría o conocimiento o experiencia, cualquiera de las dos cosas, o las dos a la vez, para hablar de la Atlántida. Pero sí te puedo hablar de Egipto bastante. De alguna forma ese conocimiento lo tuvieron los egipcios, lo desarrollaron y lo trabajaron. Pero yo no te puedo decir en este instante que solo ellos son los que lo generaron. Parece ser que ese secreto y ese conocimiento no era de ellos, sino que venía de una cultura anterior.
¿Cuál? Bueno, podría decir algo especulativo, pero para no decirlo diré que no lo sé, que a veces hay que decirlo. No lo sé, pues yo no lo sé. No sé, ¿podrían ser los atlantes? ¿Podría venir de una zona mesopotámica, corrientes de Zigurats, y por lo tanto estaría siguiendo en Oriente Medio y de alguna manera de algún contacto no terrestre o extraterrestre? Pudiera, pero mi conocimiento se queda en que los egipcios lo trabajaron, lo desarrollaron y lo aplicaron. Pero no era suyo, no se generó allí, porque no se genera allí, se ve perfectamente en la Eneada de Heliópolis. Existe la distribución de Atum, de alguna manera el total completo, y donde sale Yep y Nub, o sea, el cielo y la tierra, y después a partir de ahí aparecen los dioses tan famosos como puede haber sido Osiris, como puede ser Isis, Neftis, Set, el gran Set, ¿no? De alguna manera el malo de la película, y por supuesto también Anubis, ¿no? Entonces, toda esa cosmología pertenece a una estructura, incluso la forma de distribuir, que es asimismo la base de la cultura de los hebreos mucho más tiempo después. Es decir, el hecho de la cosmogonía, de la estrella de David, del hecho de las dos pirámides, el hecho de la trigonometría y sobre todo la cábala es algo de origen egipcio, pero no es generado o creado por ellos, sino por una cultura anterior, que adoptan los egipcios primero, que adoptan los hebreos después, desarrollan y aplican a través de un código secreto de 22 letras madre, que coincide con los 22 arcanos madre del río Nilo, ¿no? Entonces, bueno, son culturas que van transmitiéndose conocimiento. Yo en Israel también he podido hacer regresiones y me coincide con el principio de Akenatón, el principio del dios Atón o el dios único, que de alguna manera sería el culto a Yahvé de ellos. Pero todo y así hay una cultura anterior. La cultura anterior le han llamado Atlante. No puedo negar que hay una cultura anterior, porque ellos mismos, los egipcios, decían que su cultura, su descendencia venía de la Menti. Y cuando yo he preguntado a los expertos, arqueólogos, historiadores, ¿dónde narices está la Menti?, me señalan lo que viene a ser hoy Marruecos. Curioso, ¿eh? El Atlas. Bueno, el Atlas, el monte Atlas, Atlas y Atlante está como bastante cerca, ¿no? Bastante, al menos. ¿Por qué le llaman el monte Atlas a esa zona? Porque es la planicie de la Atlántida, ¿no? De alguna manera podría ser que se refirieran a una cultura que nació en lo que hay entre Marruecos y Argelia. Que es muy curioso porque en aquella época de donde provinieron los primeros pobladores de Egipto, venían de esa zona, eso parece ser que arqueológica e históricamente no tiene discusión, venían de un tiempo que el Sáhara era fértil, es decir, había sido muy fértil con lagos, con vegetación, con elefantes en las sabanas. Se han encontrado restos arqueológicos de jirafas, cocodrilos en medio del desierto del Sáhara, ¿eh? Y parece ser que la sequía los fue llevando ¿a qué? A buscar el agua. Y de donde había agua, en el Nilo, que nacía en Kenia, que nacía en Etiopía, y por lo tanto venía siempre con esa agua tan necesaria. Por lo tanto, no sé si me he enrollado ahora como un libro cojo, que digo yo, pero he querido decir que no niego que pueda ser Atlante. No tengo pruebas de que lo sea. Tú estás hablando de las evidencias de Tassili, de Argel, Sí, sí. de esa cultura que probablemente... yo estuve hablando también cuando estuve en Marruecos con diferentes personajes de allí muy mayores y ellos me decían que el bereber antiguo no lo tenían descifrado, que esos códigos bereber también se repartían en parte de España, del sur de España y en Canarias. Sí. Y que tenía que ver con una cultura que en Antigua cogía toda la parte del Atlántico y que todo el mundo se podía comunicar entre ellos. Probablemente, si miramos Pangea, que se ha estado moviendo, ¿no? Había una cultura hace miles de años de atrás que probablemente hubieran lo que hoy en día podría ser un continente que podría ser entre las Islas Canarias y las Azores, que se fue bajando porque las placas se fueron moviendo y cuando ya se llegó a la parte de Argel ya habían pasado miles de años y quizás eso que le llamamos Atlántida en la antigüedad, pues ya habían pasado tantos miles de años que ya no se acordaba desde la época de Pangea de esos movimientos, que ahí también hubo cultura y quizás eso sea una reminiscencia de todas esas cosas megalíticas que se encuentran en España, en Canarias, en todo el Mediterráneo, ¿no? Que quizás debajo del Mediterráneo está todo también.
Y la cultura de Huelva, la cultura tartesa. Sí. Los tartesos. Eso es también una reminiscencia. Lo curioso es que has citado el alfabeto bereber, que puede, si yo invito a la gente que se lo baje por internet, tiene mucho que ver con la codificación egipcia. Es decir, parece que hay una transmisión cultural terrible ahí, ¿no? Pero curiosamente de esa zona, que ahora veremos que no hay prácticamente nada, arqueológicamente hablado, son los antiguos pobladores de Egipto, ¿eh? Fueron hacia allá, fueron hacia el río Nilo, ¿eh? Hacia el río Nilo y al lago Chad, que había en el centro de África, ¿no? Son los dos lugares que han ido, ¿no? Entonces, claro, haciendo las regresiones nos han hablado de esos arcanos, de esos momentos, y también lo que he buscado yo, como puedes entender, es un poco entrar más en el libro de los muertos, es decir, en esas puertas de la eternidad, en las 12 puertas, de alguna manera en las puertas de la noche, donde el alma del moribundo pasaba diferentes pruebas con los demonios Apopis, con las persecuciones, hasta llegar a la brillante luz del día, que era el encuentro con Osiris, ¿no? Toda esa cultura parece ser que tiene poco de terrestre, sino más bien nos habla de una cultura como un poco sobrevenida a un nivel agrícola tradicional que pasaron de, vamos a decir, de cuidadores de pequeños ganados, de una agricultura rudimentaria, a tener trigonometría para hacer pirámides, algo que parece ser bastante improbable. Más que improbable, es imposible, directamente, ¿no? Ya no entraremos cómo movieron los bloques, hay muchas teorías, yo lo he hecho en la Esfinge, con una sensible también. Ella me decía que me hablaba de una energía que tenían los trabajadores, que de alguna manera había como un rezo, que había como una luz, y al trabajar multiplicaban sus esfuerzos. No sé la veracidad que pueda tener, pero hay vestigios de que se trabajaba en equipo. Por ejemplo, tú que has estado también en la zona, sabes que, por ejemplo, imagínate 100.000 hombres que se dice que trabajaron allí, ¿no? Sí. 100.000 hombres que se tienen que poner de acuerdo para poner piedras. Vale, vamos a decir que esto fue así, pero había un problema fundamental. El más tonto de todos, ¿eh? Que es el que me dijo otra sensible, ¿no? La megafonía no había. Es decir, si tú te has puesto, yo sé que tú lo has hecho, te pones en la Esfinge y me gritas a mí que estoy en Miquerinos, no me entero de nada. Por mucho que grites, ya puedes gritar, ya. Porque tendrías que gritar y yo no oiría nada. Es demasiada distancia. Ahora pon de acuerdo a la gente que no se tiren las piedras unos encima de los otros. Porque que si cada uno va a su bola y no hay megafonía y no hay forma de ponerse de acuerdo en tracción, en esfuerzo, algo falla. Por lo tanto, tenía que haber una energía que solo podía ser una, mental, una especie de rezo, una especie de consagración. Tenía que haber un proceso de fe importante, casi autohipnótico, para que toda esta gente pudiera ir a una y hacer ese esfuerzo especial. Porque si no, no se entiende cómo se pudo mover esa ingente cantidad de toneladas con unos medios que no tenían, por ejemplo, ni una rueda. No había la rueda. Por ejemplo, no había la rueda, no había polea. ¿Cómo se movían? Arrastrando con trineos de madera, piedras de 20 toneladas, la madera se rompe, evidentemente, y las cuerdas no aguantan, se rompen también. Pero suponiendo que lo hubieran podido hacer, tenía que tener un plus especial. Y ese plus especial, dice la hipnosis cuántica, que es lo poco que yo estudio, que no era solo energía física de los hombres que estaban allí, sino una especie de luz que los invadía a todos, una especie de prana de color azul verdoso, que al hacer los trabajos multiplicaban sus fuerzas. Bueno, eso ya sería mejor explicación que decir que simplemente 20 o 30 hombres arrastraban 20 toneladas, porque como todo el mundo sabe, sin rueda, 20 o 30 hombres no mueven una piedra de 20 toneladas ni un centímetro. Bueno, si no, se puede hacer la prueba ahora mismo. No 20 o 30, ni es que ni 100. La mueven si no hay rueda, si no hay un proceso de deslizamiento, como todo el mundo sabe. Luego, de lo que estamos hablando también del tarot, también te lo digo porque lo estaba leyendo en el chat, por eso también te lo hago un poco así, te lo voy diciendo. Realmente qué función tenía esas primeras cartas, ¿no? Porque hoy en día se le da un valor o se hace una serie de cosas, pero realmente ¿qué se cree que podían haber sido, para qué valían ese tarot? Pues las cartas eran una zona que gobernaba
cada provincia, 22, había un nomo fundamental y en cada uno de esos territorios había unos trabajos. Por ejemplo, para que tengamos una idea, los trabajos de Hércules que todo el mundo conoce, donde tenía que pasar determinadas pruebas, ¿no? El león de Nemea, yo qué sé, por ejemplo, el jabalí o el monstruo Gerión, vale. Esto era muy claro para la cultura griega, pero para ellos también, cada uno de estos territorios había unas pruebas. Y el iniciado entraba en Asuán a pasar estas pruebas, ¿para qué? Para conseguir una iluminación y un viaje, un pasaporte para la otra vida. Por lo tanto, el tarot era un método secreto, codificado, para alcanzar una iluminación en ese nivel. Que en realidad el código secreto del tarot egipcio no es ni siquiera 72, sino es 84. Es decir, 42, 22 en el río Nilo, 20 en el delta y el doble, porque cada uno tenía su par. 84 cartas darían la clave exacta de todas las moradas que habría que pasar las pruebas de iniciación para llegar a los misterios de Memphis, que daría pie a coger el grado de sacerdote, el grado de iniciado, y por lo tanto poder viajar a uno y otro lado y de alguna manera tener contacto con ese más allá. Para eso servía a los antiguos egipcios, a los antiguos. Sigue sirviendo ahora a los iniciados, los que han seguido en ese camino. Los que siguen, vamos, los que siguen por eso. Los que siguen el verdadero conocimiento antiguo. Exacto. Te iba a preguntar qué logias, cómo se llaman, ¿no? Pero mejor no lo digo. Quiero preguntarte otra cosa que es... Bueno, pero tú sabes que, por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de Mizraim y ha oído hablar de una serie de movimientos culturales, de logias y de tal que se han creado en el Antiguo Egipto. Todos buscan lo mismo, pero pocos han trabajado, y lo sé porque ya uno se va haciendo viejo, en la fuente primordial, que la fuente primordial es ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, el por qué solo te lo da la gente que ha trabajado todo eso in situ, es decir, no es lo mismo hacer una iniciación, y eso puede hacer perfectamente en Madrid o Barcelona, recordando que estar allí y hacerla siguiendo el mismo camino que siguieron ellos. Ahí es la diferencia. Beber en la fuente tradicional yo creo que es la clave, porque es captar a través de la hipnosis cuántica ese conocimiento perdido. Esa es la clave. O sea, dicho de otra manera, Egipto es una biblioteca de piedra, nos ponemos allí, a través de hipnosis percibimos, al ser sensitivo, percibimos esa historia y son como unos registros escritos, pero que te llegan a ti y te dan una información de lo que hubo en un pasado. No, es que acabas de definirlo muy bien. Diríase que esa biblioteca se tiene que seguir el código. Y el código es unos arcanos, unas pequeñas iniciaciones que hacemos, una regresión cuántica y tienes acceso directo a la biblioteca. Por ejemplo, para ir a los misterios, por ejemplo, que a mí me encanta, sobre todo en la iniciación, es sobre todo en la esfinge, ¿no? Los misterios de la esfinge. En la otra esfinge hay una esfinge invertida donde se puede llegar a ver parte de ese futuro que va a devenir, ¿no? Lo que sería un contacto con el tiempo futuro, porque es el mismo tiempo. En la cuántica, el futuro, el presente y el pasado quedan unificados. Es solo un tiempo. Es solo el del observador, que puede verlo todo, ¿no? Entonces, ver el futuro, ver el pasado y, por supuesto, el presente, que ya lo vemos, ¿no? Pero eso es para lo que nos serviría la cuántica, ¿eh? Para llegar ahí. Y en Egipto hay varios puntos. Yo sé que tengo pendiente contigo hacer un viaje, pero bueno, dijéramos que los acontecimientos socioculturales y políticos no han acompañado mucho la cosa, ya veremos más adelante, pero te quiero enseñar parte de esa biblioteca. Sobre todo, hay una que, vamos, que tanto para ti, para Yolanda, os las estoy esperando llevaros, que es en Philae, en el templo de Philae, donde hay una verdadera puerta dimensional para acceder a ese conocimiento. Ya llegará, de verdad, a ver si lo podemos grabar. Y en ese momento pienso que será un momento muy bonito, muy delicioso. Sí, la historia de no haber ido ya a Egipto es que las partes donde él quiere tocar la mitad del viaje es zona que está hoy en día prohibida ir y por eso no se ha hecho. Porque no es el recorrido clásico que hace todo el mundo, sino que habría que entrar en sitios donde ahora mismo no se puede.
No, sería peligroso directamente y para verdad, uno tiene que ir a estos sitios a experimentar conocimiento, no a jugarse la vida. Si va a jugarse la vida, mejor espera y ya llegará el momento para hacerlo. O el que sabe esperar le llega siempre el momento. Eso es así. Bueno, esperemos que ya cuando Yolanda se recupere podamos retomar Egipto, Transilvania, Montserrat y una serie de cosas que tenemos que hacer. Pues claro, y las haremos, Luis, las haremos. El tiempo nos lo dirá, pero yo creo que sí. Además, apuntarán todos los amigos que realmente les gustan estos temas. Y hay otra cosa que has dicho al principio, ¿no? Que estabas hablando de Menorca, de los taulats y las pirámides de Menorca. Yo creo que pirámides hay, bueno, hay una franja en el planeta que está todo lleno. Eso no, bueno, podemos decir lo que es o lo que no es, pero a mí el taulat, que son unas piedras megalíticas puestas que parecen mesas, decían mesas de gigantes. Sí. Mi pregunta es, ¿tú has hecho ahí una regresión y nos podrías contar qué es eso? Porque ahí sí que me pierdo. La ha hecho en Talatí de Adal, o sea, Talatí de arriba, que es el típico dolmen y menhir, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero hace la letra T en la tau. Eso se hacía precisamente para poner esa letra. Esa letra hacía lo que me ha dicho a mí la sensible. Yo no tengo nada de mi cosecha. El sensible me ha dicho que eso energetizaba una ceremonia para entrar precisamente en contacto con los dioses. Para eso se hacía la tau. Esa tau, famosa tau, servía para que de alguna manera se abriera esa puerta dimensional. No había otra razón. Que de hecho parece ser la misma que Stonehenge, ¿eh? Es decir, lugar convocado telúricamente para hablar con los dioses y que ellos nos den sus mensajes. Ahí el sensible, la medium, el vidente se situaba cerca en una posición, concretamente en un ángulo solar, con la perpendicular del sol, y recibía los mensajes de los dioses. Eso es lo que me dijeron en Talatí de Adal. O sea, dolmen, que está en perfectísimo estado, que es impresionante, sé que tú lo has visto, enorme, y hace la letra T, la típica T. Sí. Muy bien. Y entonces, claro, yo te iba a decir, ¿y por qué la pirámide al lado? ¿Porque es una máquina cuántica? ¿Se bajaba energía? ¿O era para lo que tú has dicho, no? Pero claro, si tú me dices que Stonehenge, que no tiene pirámide, también valía para lo mismo, entonces, ¿qué...? Lo que pasa es que hay una parte de Stonehenge que está destruida. De hecho, Stonehenge ha habido un poco... no es tal y como vemos, en realidad está muy tocado. Y lo han retocado para que cuadre más de solsticios, pero ahí había una cultura donde había una parte espiritual que apenas se tiene en cuenta en Stonehenge. Se tiene más en cuenta si da o no da el solsticio, ¿no? Que está muy bien también, porque todos eran relojes astrológicos, ¿no? Pero yo tanto veo en Menorca, que lo veo más en Menorca que en Stonehenge, lo que se buscaba es un código en piedra. Y hay otro, por ejemplo, la gente que vive en Gerona, la cueva de Daina, que es un menhir funerario un cromlech, es decir, un conjunto de piedras funerarias. Allí también se ve perfectamente que es una especie de túnel hacia un plano dimensional, ¿no? Es decir, estas culturas megalíticas hacían determinadas arquitecturas de piedra para contactar con los dioses. Eso es lo que dicen todos los sensibles. ¿Y qué les llegaba allí? Información, salud, energía e incluso un contacto con los difuntos. Lo podemos valorar más o lo podemos valorar menos, pero para ellos era esencial ese contacto con los dioses, ese contacto con el otro lado y los mensajes. Era un teléfono. A ver, la T famosa es un teléfono. Lo que pasa es que si vamos allí y no marcamos bien los números o no lo hacemos, resulta que no hay comunicación. Pero yo propongo que aquellos que sean psíquicos, cuando vayan, marquen el número bien. Es decir, hagan una autohipnosis, se concentren, toquen, palpen y vean qué hay detrás. Y verás cómo les llega una información. Yo lo he hecho. Viene una corriente azul, de un color azulado. Se ve una corriente magnética. Y eso es porque todavía está abierta la línea con ese otro lado. Quizá con otros mundos. Quizá con personas que pueden estar haciendo lo mismo a millones de años luz de distancia. Ese contacto con el más allá, el teléfono, es la tau. Lo podemos ver en Francia, en Karnak. Una alineación de cientos de menhires. No era porque sí, eran las corrientes de comunicación. Claro. Eso es lo que dicen los sensibles, vamos. Y los sensibles, ¿qué es lo que dicen entonces de las pirámides como la de Guimar o la que hay en Menorca, en el Taulat, en esa zona? Porque son pirámides menores, ¿no? No son tan grandes como las de Egipto. Mucho más pequeñas. Bueno, porque la cultura que las hizo era una cultura que más bien estaba
en un grado inferior de conocimientos y en un grado, vamos a decir, más bajo. Eran como, para decirlo, los hermanos pobres de los egipcios. Se había transmitido la cultura y ellos seguían. Es como si, por ejemplo, viendo la Catedral de Notre Dame, pues uno hiciera una iglesia pequeñita. Pero el volumen de hacer la iglesia, el inspirarla, la arquitectura de la iglesia y el porqué de hacerla seguía estando intacto. Tanto en Weimar como en Menorca, y donde se llega al esplendor de construcción es cuando se consigue el número pi, algo que se puede ver ya, un trabajo de trigonometría elevado, porque ya se ha llegado a un nivel más avanzado. Realmente ahí podemos ver la culminación. Y en todos los lugares hay mensajes. En las pirámides de Weimar, hay un museo en Weimar, y mucha gente va a Tenerife pero no las va a ver, ¿no? Yo recomiendo hacerlo, ¿no? Porque realmente es un vestigio de un pasado y de un recuerdo histórico y cultural. Muy bien. Pero entonces, al final, ¿qué es lo que hacían las pirámides? Lo que no me ha quedado claro, esas, en concreto, ¿para qué valían? Sirven para que los mediums y los sensibles, colocados estratégicamente en ellas, tengan contacto con el otro lado, con el más allá, con los dioses. Dioses que pueden ser, para los que lo reciben, dioses de una especie de paraíso, y para otros, gentes o habitantes de otros planetas que la única manera que tienen de comunicarse con nosotros sea a través de ese espacio-tiempo cuántico. Porque, por ejemplo, a 1 millón de años luz no habrá comunicación posible que no sea mental. Los restos megalíticos son los recuerdos de una sabiduría anterior. Que, evidentemente, al no tener tiempo, podemos comunicar con unos seres que viven en Epsilon Eridanus, es decir, a 25 años luz, si tenemos las herramientas, que son monumentos, estructuras, donde la mente puede comunicarse en ese salto tiempo cuántico. Como hace el ordenador cuántico que han tirado los chinos, que lo que quiere es que las partículas subatómicas aumenten las capacidades de memoria al punto que cualquier ordenador normal va a quedar obsoleto a la que empiecen a funcionar, ¿no? Hombre, este ordenador cuántico que han sacado ahora nuevo, no sé si es el chino o es otro nuevo que hay ahora, yo por lo que he podido ver, por lo que he podido leer, lo tratan como un dios. Prácticamente hablan de algo místico, de algo superior. Entonces, yo les decía, bueno, pues si es tan superior, es tan místico y está por encima del hombre, dominará al hombre más tarde o más temprano. No, no está por encima. Simplemente es que tiene tanta información. Nos tenemos que poner ahora, imagínate, en la época de Napoleón, cuando llegó Napoleón a España, cañones, caballos y todo esto, y tuviéramos la informática que tenemos ahora. Los señores que dispusieran de esta informática, vista satélite y todo esto, serían dioses para ellos. Simplemente es que lo cuántico lo que nos da es que, por ejemplo, se puede tener 100 millones de gigas de información. Y esto ya es una cosa que uno no sabe ni cómo computerizar, ¿no? 100 millones de gigas. Pero imagínate que la tienes a tu alcance con una información instantánea y puedes saberlo todo del conocimiento humano y aplicarlo ya. Pues claro, con eso ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, en investigación contra el cáncer, coges y todas las teorías las puedes en pocas horas unificar y sacar, a lo mejor, o Dios quiera que fuera así, una vacuna, un antídoto, una potenciación de anticuerpos, porque eso no lo puede dar la cuántica, porque es acelerar información. No hay tiempo, es inmediato. O a lo mejor llegar incluso a entrever qué puede ser en el futuro el remedio y traerlo al presente. Que esa sí es un salto cuántico de verdad. Muy bien, pues ya llevamos 1 hora. Si quieres pasamos ya directamente al tema de... Yo que me pongo a hablar contigo me darían 5 horas y no me enteraría. Sí. Tenía aquí el cacharrín este, que te acuerdas que te he dicho. Sí. Voy a hacer un pequeño ejercicio, si me dejas, 5 minutos, para que los que quieran seguirlo, si quieren, ¿eh? Y me están viendo, yo tengo aquí este Anubis que me traje de Egipto, que fue conmigo a la Cámara de la Reina en la experiencia que habéis visto, estaba en mi mochila, y quiero conectaros con ella a través de esto. Imaginémonos esa correlación y como vamos a hacer autohipnosis, seguirme durante unos minutos, vamos a ver qué captáis. Vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Me miráis? Seguirme. Yo voy a cerrar los ojos un momento y voy a concentrarme con Anubis, ¿no? ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Quiero que penséis, mirando a esta figurita, que podéis entrar en ella, que podéis acercaros aquí, a su cara, que podéis ver un poco sus pensamientos, que podéis sentir algo,
Contaré ahora hasta 5, solo hasta 5, y dejar que vuestra mente fluya. Para eso cerraréis los ojos. Atentos ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Dejar fluir. Quiero que penséis en la cámara de la reina, lo que habéis visto antes. Esa estructura. Estáis ahí. La sensible nos hablaba de que había una cámara, una puerta. Vamos a hacer que este plano cuántico os llegue. Ver la planta. Ver la puerta. Ver la pared de ese color rojizo. Entrar en ella. Dejar que vuestra mente siga para adelante. No penséis ahora lo que haréis mañana o lo que haréis después. Centraros. No os distraigáis. La puerta secreta de la cámara de la reina de la pirámide de Keops, que tiene guardada esta información, esta figurilla, que ahora os venga esa información. No os canso. Cuento hasta 3. Dejar que fluya. 1, 2, 3. Percibiendo, sintiendo, es un ligero ejercicio, sin esfuerzos. Vienen cosas. Abrimos los ojos. Soltamos. Es una pequeña experiencia, pero es un momento cuántico de este querido Anubis de piedra, que me ha acompañado a muchos viajes. A ver si habéis percibido, ojalá. Si se quiere, se puede. Así lo hemos hecho con muchos sensibles. La verdad es que es muy bonito. Ya me diréis, espero lo que me escribáis. Muy bien. O si por aquí por el chat habéis recibido algo, si lo vais poniendo, yo lo puedo ir leyendo también. Claro. Yo al principio, cuando has estado... Yo primero he entrado en la cámara grande, bueno, donde estabas. Yo lo primero que he visto es una explosión de energía, ¿vale? Y esa explosión de energía se iba yendo. Luego me has dicho, ya me has ido, me has dicho, baja para abajo, ¿no? Y entra. Claro, lo que yo he visto ahí al principio, he visto como una especie de cuadro, yo digo cuadro para entenderlo, un cuadrado que estaba colgado dorado. Podían ser láminas, podía ser un cuadrado. Y luego abajo veía también como, pues bueno, es decir, como un sarcófago de aquellos de piratas, de otra manera, lo digo para que se entienda, que probablemente dentro habían documentos y monedas. Es lo que me ha llegado, pero bueno, tampoco sé si es verdad o mentira. Lo que decían los sensibles, eso último sí es cierto. Una especie de sarcófago que había como papiros, más que documentos, papiros y monedas o círculos. Eso es lo que me dijeron, sí. Eso es exactamente lo que me dijeron. Por lo tanto, hay una parte que sí ya has percibido. Eso está en este pequeño Anubis. ¿Ves? Esto puede ser una biblioteca de muchos gigas. Grabado, porque te llevas esta figura de basalto, te la llevas allá y ella capta, coge energía. Ese es el verdadero poder de las piedras, de las gemas, que todos hemos buscado, esas piedras preciosas que todos queríamos. ¿Por qué era? Porque guardaban este secreto, que lo descubres con la cuántica. Puedes conectarte con ese aspecto y traducirlo. Eso es muy importante. Cris Lara dice, yo he visto un sarcófago de madera en forma de barco y pintado. Bien, bien. Yo no había dicho eso, ¿eh? Yo también lo había visto semicircular, por eso he dicho muy parecido a un... Bueno, yo he visto un jeroglífico de Anubis. Otro dice que lo que vio fue el universo. Giselle. Artanis dice una pared... Vale, espérate que se me han ido corriendo para arriba. Ahora vuelvo a recuperarlo. Una pared de Egipto y un lago con un sarcófago en medio. Sí. Otro dice, Margalida dice, yo he sentido la explosión también y sí un cofre con oro. Laura dice, no, espérate, esta no. Uy, espera, que tengo que volver a recuperar, que esto va rápido. Ada dice, yo vi una persona muy alta, no sé si fue mi imaginación. Al cruzar la puerta he flotado, he visto una especie de sitio en forma de diván. Fabián dice, el ruido no me dejó conectarme, vivo bueno. Sandra dice, gran cámara oscura, pero se veían las estrellas. Sí, sí, destellos. Bueno, y así podemos seguir un buen rato. Pero sí, la gente ha visto. El espacio que hemos dedicado a la experiencia ha sido muy corto. Pues sin embargo, el tema explosión, el tema energía,
parece ser, voy a volver a enseñarlo, que el pequeño Anubis nos ha dado un buen regalo. Amigos, ¿no? El regalo de darnos información, que puede estar aquí y ahora entendemos, insisto, esas piedras preciosas, esos rubíes, esas esmeraldas, no es el valor que puede valer en quilates, es lo que pueden haber absorbido de esa energía, ¿no? Eso es muy importante. Y para descifrarlo, hipnosis cuántica, hipnosis que nos deja entrar en el espacio-tiempo. Muy bien. Pues ahora también deciros que si alguien quiere hacer una pregunta, cogeremos las 5 o 6 primeras y poner pregunta, 2 puntos, o ponéis Ricardo, 2 puntos, y hacen la pregunta todo bien redactado y si puede ser en mayúsculas. Y ya te digo que serán las primeras que coja, voy a poner aquí yo ahora mismo un apartado para yo ver por dónde estaba, porque a veces sí empieza a correr esto rápido, pero tengo una de un compañero de Casa de Pandora, de Adrián Mercury, que dice: las 22 letras hebreas, aparte de ser los arquetipos, simbolizan los caminos que unen las séfiras del árbol de la vida. ¿A qué nivel de existencia se transmiten estos caminos? Bien, exactamente es así. Las 22 letras corresponden a 22 distancias, entre cada una ¿de qué? De las séfiras del árbol. Tenemos que tener en cuenta que de los 10 niveles existen, por lo tanto, 22 caminos. Es decir, el camino que va de Set a Nut, pues este camino en sí mismo es un arcano. Lo que ocurre es que esos arcanos son mutables, variables, no son fijos. La Cábala nos habla de 3 opciones: del camino del maestro, del aprendiz, el pilar del medio, el de la izquierda, el de la derecha. Para el antiguo Egipto todo esto era mutable. Los arcanos iban variando en función del observador, que era del lugar donde se movía. Si llegaba, por ejemplo, a Edfu, que es un lugar donde había el encuentro, que es lo que significa, o iba un poco más allá y llegaba a lo que era, hoy es Luxor o la antigua Tebas, cada vez que se situaba en un lugar, variaban todos los arcanos de los caminos. Por lo tanto, los caminos fijos no tienen sentido. Tiene que ser que empieces a andar y empieces a ver entonces los arcanos que empiezan a relacionarse contigo, que tiene que ver con tu nombre, con tu nacimiento o fecha de nacimiento, con tus circunstancias, qué buscas, qué deseas. Todo eso hay que ponerlo en marcha. Por lo tanto, decirle a Adrián que estoy de acuerdo, que la Cábala nos marca, los hebreos estudiaron, bebieron en las fuentes egipcias y la hicieron fija. Para ellos las 22 letras, las esdras, las 22 esdras son fijas. Para el antiguo Egipto son mutables, son más alquímicos. Muy bien, tengo 3 preguntas, me faltan 2 más y cerraremos el tema de las preguntas. Javier Macho dice: ¿por qué en Egipto, los mayas, Karnak, hay esas grandes demostraciones de conexiones con otros mundos y el ser humano actual no está nada cerca de esa fuente? ¿Sería YouTube la nueva pirámide? Supongo que se la ha cortado. Bueno, ¿por qué allí y por qué se dio? Eso fue una explosión cultural, pero pensémoslo bien. Si ahora tuviéramos que buscar lugares de explosiones culturales, ¿dónde iríamos? ¿Qué haríamos? Seguramente veríamos que ahora este medio, Internet, este medio, por lo tanto, la caja de Pandora ahora en este momento, se convierte en una fuente donde podemos comunicarnos miles de personas en todo el mundo. En ese tiempo, los templos, los lugares eran lugares concretos porque la información tenía que viajar a un lugar concreto, dado que era así donde se condensaba la energía. Lo que ocurre es que Internet no lo estamos utilizando correctamente, o no todo lo correctamente que podríamos. Podemos utilizarlo para el bien. Podemos hacer que nuestras mentes, a través de la comunicación, llenen esos espacios. Por lo tanto, sin salir de casa, se puede estar en Karnak, se puede estar en Stonehenge, se puede estar en Menorca, porque existe esta comunicación mental y psíquica muy ampliada. Y es verdad. De hecho, seguramente, la parte para comunicarse con otros espacios, con otros mundos, con otros extraterrestres, quizá de otros planetas, de otros lugares, sea el propio Internet. Porque generaremos un universo cuántico donde paralelamente lo que estemos dando, por ejemplo, esta conferencia en Pandora, se pueda ver a 50 años luz, pero no verse porque llega a Internet, sino porque se llega a la mente de aquellos que, estando en su universo personal, pueden captarla. Yo creo que hay que buscar ahora dónde estamos. No puede haber ahora un templo de Karnak o una pirámide antigua, porque no nos hace falta.
tenemos otras herramientas y no las estamos usando de forma correcta. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues, por ejemplo, una transmisión de energía y una serie de elementos basados en la sabiduría antigua, pero adaptado a este momento. ¿Tú has visto algo? Tú lo has visto. Sabes que te enseñé una serie de circuitos, ¿te acuerdas? Una serie de circuitos donde se pueden hacer ondas de pensamiento a través de estructuras de materia. Tenemos que trabajar en esta historia, y los que trabajan en radiónica, desde los tiempos de Abraham, la compañía UCACO, etcétera, ya empezaron a darse cuenta que quizá la radiónica sea la nueva energía de futuro de transmisión, ¿no? La Internet está para la comunicación, pero hablo de transmitir de otros mundos, otros espacios, a través de las ondas de forma. Esas son las herramientas ahora. Que los antiguos egipcios hacían forma en grandes pirámides, ¿eh? Esos son ondas de forma también. Pero las podemos hacer muy pequeñas y ampliarlos a través de este conducto, Internet. Podemos darle mucha fuerza. Esta transmisión de Pandora y este pequeño Anubis se ha multiplicado ahora Anubis por 1000, por 10.000, por 1.000.000. Los que sintonicen, cada vez que sintonicen, esta energía se desarrolla mucho más. Ahora hay que saber canalizar todo esto. Yo no lo he sacado por casualidad. Una de las funciones de este Anubis es ayudarnos a una mejora espiritual. Al menos ponemos cada uno nuestro granito, ¿no? Pues que ese granito quede, que sirva para algo. Bueno, antes de seguir con las preguntas que tengo apuntadas, quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? Y va referente a un comentario que ha dicho muy finamente Manuel Rojas, que dice: siento que todo lo que hablan no es cierto. Yo siempre decimos en Caja de Pandora que no nos tienen que seguir ni nos tienen que creer, que simplemente ustedes tienen que sentir lo que les llegue y que se crean dentro de su puzzle lo que hay. Pero sí es verdad que pueden experimentar con diferentes cosas y probarlo. Yo he experimentado la hipnosis y otras cosas con Ricardo y en mi caso me han funcionado y he visto que son reales. Pero nosotros aquí no queremos convencer a nadie. Nosotros hablamos de nuestro conocimiento de vida, de nuestras investigaciones, de lo que creemos que puede ser o no puede ser, y usted lo que tiene que hacer es buscar en su crecimiento personal si puede encontrar algo que realmente le funcione o le guste. A lo mejor no está en sintonía con lo que se está hablando hoy, pues no pasa nada. Quédese con los conceptos que usted quiera y ya está. Pero sobre todo investigue por su cuenta. Y la manera de investigar también es ir probándolo todo, ¿no? Para ver lo que funciona y lo que no funciona. Y a base de eso uno va sabiendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Yo desde que estoy en la Caja Pandora intento traer personas, concretamente Ricardo es profesor mío en muchas disciplinas. Yo he aprendido mucho de él y te puedo decir que lo que he visto es real. Ahora, tendrías que probarlo, ¿no? O sea, es decir, prueba tú también de hacer hipnosis algún día u otras cosas que hablamos aquí y entonces lo sentirás y lo que decimos se puede tirar. Luis, es que muchas veces me doy cuenta, ¿eh? Sí, sí. Que se confunde el plano subjetivo con el objetivo. Yo estoy hablando de sensaciones, de experiencias que he hecho en Egipto y tal, y me han contado y he dicho, y he contado lo que me han contado, las experiencias que hemos hecho, pero no hay que creerlas o no creerlas. Son unas experiencias, las experiencias son experiencias. Ahora bien, una persona podría decirte, ¿y estas cosas que hace este señor sirven para algo? Bien, vamos a hablar de cosas que sirven para algo. Me viene a ver una persona ayer que consume cocaína. Vamos a ver, vamos a hablar claro. ¿De qué sirve todo lo que he aprendido? Pues le he podido hacer una hipnosis y estoy seguro, ya no, de momento, hasta donde sé, no ha probado nada más, estaba cada día con el tema, ahora ya no lo está haciendo. Y si consigo sacarle el hábito de la cocaína y que sea una mejora en su salud y en su vida, ya ha servido para algo todo este conocimiento. Por eso se llama una experiencia práctica. Por ejemplo, una drogodependencia. Pero también todo lo que yo voy ejercitando, Egipto, viajes, cuántica, me sirve para ejercitar la herramienta que después ya se aplicará prácticamente. Así que no confundamos lo práctico, lo teórico y las experiencias por si sacas más o menos. Es decir, si coges una aplicación y a una persona le quitas un problema afectivo, parece que sea más importante. No, todo es importante. Pero para llegar a poderlo quitar, tendrás que entrenarte y aumentar tu capacidad personal. Es solo un apunte esto. Muy bien. Estoy aquí recogiendo una cosa para que no se me olvide. Wolf Stones pregunta, ¿se puede usar hipnosis en un sueño lúcido? Se puede hacer autohipnosis dentro del sueño. Esto ya es muy rebuscado. Pues dirías que despiertas en el sueño y te programas para programar a ti mismo que cuando despiertes del sueño tendrás una codificación que te hará, por ejemplo, vencer una dificultad,
a superar una prueba o superar una cuestión deportiva, sería una parte práctica, ¿no? Se podría y habría que estudiar cómo y por qué. Pero yo me la veo como superación de marcas, ¿eh? Para llegar a un nivel que en circunstancias normales no puedes. Para eso sí. Acaricio nos hace una pregunta que si tú no quieres contestarla, di paso palabra directamente, ¿vale? Porque es un tema antiguo. ¿Qué pasó con tu programa de televisión en Canal Sur? ¿Tuvo relación con las cosas que vieron los sensibles en el Centro Dramático, que fue un colegio en la posguerra? Vamos a pasar. Muy bien. Juan Alberto pregunta, ¿dónde se fueron los dioses y por Edén los sabios egipcios? Bueno, no se han ido, siguen estando allí. Yo es que me gustaría poderos decir, ojalá pudiéramos todos ser una gran comunidad y poder ir. Si tienes la capacidad y la técnica, puedes allí captar. No se han ido nunca, siempre estarán allí, porque eso ha quedado impregnado. Es archivos, están ahí. ¿De dónde venían? No lo sé. Pero desde luego no parece que vinieran de este planeta. El conocimiento es extraterrestre, pero no sé por qué fuente ha llegado. No porque venga una nave y nos lo den, es que podía haber llegado por el mismo camino, por la mente. Alguien que envía desde hace muchos milenios del espacio lejano un conocimiento que unos sensibles son capaces de obtener, no deja de ser extraterrestre el conocimiento. Ha venido de fuera y ha sido captado por aquellos homínidos que desarrollaron el plano psíquico. Eso sería una teoría. Para mí esa es la que es más segura, además de que puede haber visto o haber sucedido otras cosas. Y Jorge Luis dice, ¿podrías explicar un poco lo de los circuitos de canalización energética? ¿Podríamos entonces experimentar algo de esto aquí y ahora? Bueno, hay circuitos que yo, como tenemos una conexión, creo que es el día 28, me voy a apuntar, tengo que enseñaros el agujero de la esfinge, hablar un poco del juego de las cartas, las imágenes, y me apunto también, puedo enseñar, creo que teníamos unos 9 circuitos, lo enseñaré, Luis, enseñaré uno de ellos que nos sirva, por ejemplo, para carga, para mejorar, por ejemplo, estado de ánimo, actitud, disminuir la ansiedad, que yo lo he experimentado y me ha ido muy bien. Lo haré en la próxima conexión, que es el día 28, creo, Luis, ¿no? Sí. Bueno, yo no espérate que te lo puedo confirmar 100%, pero creo que sí que era el día 28. Ya me lo sé más o menos de memoria, pero ahora sí, yo entro ahora en la agenda y te lo digo. Pues ahí me apunto ya a estas cosas, voy a enseñar circuitos para este espectador que nos ha visto y vamos a programarlo. Sí. 28 del 9 con Ricardo Bru, la misma hora. Vamos a enseñar circuitos que por sí mismo tengan una serie de influencias beneficiosas en nuestra mente. Si la tienen en nuestra mente, la tienen, por lo tanto, en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Lo que está en la mente es real. Muy bien. Pues el próximo día también me están pidiendo por aquí los colaboradores que tengo, que yo les he estado diciendo también, eso Ricardo no lo sabe, se va a enterar ahora también. Pues tengo unos colaboradores que se van a estar formando conmigo, que van a ser futuros también comunicadores como yo, y me ha dicho Adrián que quiere entrar, ¿no? Y que también estará, pues ese día, por lo menos nos harán acercar las preguntas y, o sea, ellos a lo mejor serán los que filtrarán las preguntas y nos las harán llegar. Y entonces así también se irán soltando y también querrán hacerte alguna pregunta muy específica. Claro, en el trabajo práctico, claro. Ahí está. Pues Adrián, ya sabes, el próximo día entráis tú, Iván, uno va filtrando y el otro va diciendo las preguntas, o Iván o cualquiera de todos los moderadores y ya está. Pues muchas gracias, Ricardo, por la enseñanza de hoy. De estar contigo como siempre, porque yo me lo paso bien. Yo, vamos, es aquello que dice, no tengo de pagar, pero pagaría para pasar el ratito tranquilamente. ¿Por qué? Porque es un rato bien empleado. Es aquello que dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ver la tele? No, hombre, no. Nos conectamos con Pandora y hablamos y sentimos. Es mucho mejor, ¿no? Es como mucho más humano. Claro que sí. Muy bien. Pues nada, recordar que tenéis aquí los talleres de autohipnosis, lo tenéis aquí abajo en este cuadradito, tenéis las fechas, podéis entrar a través de la caja de Pandora. Acordaros que empiezan ya los cursos de hipnosis con Ricardo, lo podéis contactar, aquí abajo también tenéis el correo, acordaros de la parte escrita. Y sobre todo lo que os estoy recomendando mucho también este año es que si
cuando veis este tipo de vídeos, si realmente hay algo que pueda servirle a alguien, no conoce la caja de Pandora, no conoce lo que nosotros hacemos aquí, pues recomiéndole el vídeo. El like está muy bien, pero si recomiendan los vídeos y lo pueden ver gente que a lo mejor no han llegado nunca a este tipo de historias, a lo mejor abren la mente y empiezan a sanar esos conflictos que tienen. Dice Ricardo. Claro que sí. Claro que sí. Difundir, programar, sí, señor. Ahí está. Y yo creo que con todo lo que va saliendo de uno o de otro, pues quizás con el tiempo consigamos que haya una masa crítica en la cual las guerras y todo lo malo pues se vaya acabando y la gente tenga una salud adecuada. Y entonces sí que podremos vivir para la investigación y esa tecnología en la cual hay muchas preguntas y no tenemos tiempo de trabajarlas porque no nos dejan, nos tienen todo el día trabajando. Entonces hay que cambiar esa dinámica. Claro que sí. Pues muchas gracias, Ricardo. Y antes te voy a hacer una pregunta que estoy haciendo ahora a todos los compañeros que estáis empezando en septiembre, ya para finalizar, y la final te prometo que es la última, y es, ¿cómo ves tú ahora esta entrada de año? Hablamos de final 2016-2017. Energéticamente, ¿qué lectura nos puedes decirte un poquito de lo que estás viendo, ¿no? Yo siempre digo que somos positivos y que cada uno crea su propia realidad, ¿no? Pero claro, cuando estoy al lado de grandes terapeutas, ustedes también perciben, vamos a decir, algo que a lo mejor nosotros se nos escapa, y si nos puedes dar alguna ayuda o algo que tú creas, tanto positivo como negativo, estaría bien. Yo negativo no lo veo, lo que sí veo es cambio, negativo. Negativo, hay cosas negativas, ¿verdad? Y algunas también muy positivas. Yo pienso que la estructura de poder a nivel planetario va a cambiar, está cambiando ya. Esta irrupción de Rusia después de haber invadido Crimea y esas alianzas extrañas, el Donald Trump, la Hillary, todo esto está llevándonos a algo que va a ser un nuevo orden mundial. Parece ser que lo que se avecina ya es que va a entrar en crisis, que empezará el año que viene, en el 17, y acabará sobre 20 o 21, será algo que yo vi y te enseñé a ti concretamente, que hicimos en el 2002 en el Cuántico, es decir, una vidente hacia el futuro, donde veía cambios en la humanidad importantes. Nos hablaba del 2020-21, un cambio de estructuras globales, donde a lo mejor desaparece el billete o el dinero del todo, y todo es a través de chip o de tarjeta de crédito o algo, un reloj que marca directo nuestra cuenta bancaria, y estos serán novedades donde va a haber una relación diferente con las personas. También la estructura política hará que eso de que haya estos bloques cambie para que sea una participación. Yo pienso que va a ser en positivo. Va a haber una crisis gorda, y a partir de ella, y será durante el 2017, habrá cambios en la ONU o en la estructura de poder mundial, parece ser, según mi criterio, es mi opinión. Bueno, aquí no se trata tampoco de... Siempre decimos que si hay profecías negativas se dicen para que no se cumplan, pero que si hay cosas positivas también, que la gente... En este caso no tiene nada de negativo, pero sí que un periodo de depuración, ¿no? Habrá... Es el final de las potencias dominantes para una participación más global de la humanidad. Perfecto. Yo siempre digo que la mente positiva no hablamos de que pienses, oh, todo es bueno, no. Que a ver, de pensar en cosas malas siempre, pensemos en cosas buenas siempre. Y llegará un momento que crearemos una realidad buena. Dejar de ver el telediario, dejar de ver los noticieros y todos los programas estos de salsa rosa, o salsa amarilla, que lo único que hacen es, pues eso, hablar de cosas que son negativas para el cerebro, y que nos reprogramemos en cosas positivas que realmente hagan una humanidad mejor. Ahí lo dejamos. Pues muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Claro que sí. Y nada, y recuerdos a toda la familia, ya lo sabes, y pensemos en que todo va a ir fantástico. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta luego, familia. گفتم از خدا ایمان